Bueno, nos encontramos con el historiador y analista político de Tiempo Argentino, Hernán Brienza, y hay veces que nos damos gustos en este programa, como por ejemplo hablar de historia, ¿no? Hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario del 17 de octubre. Bueno, ¿qué significa hoy ese 17 de octubre, especialmente para los más jóvenes, ¿no? ¿Qué significó en su momento? Bueno, vos sabés que el jueves a la noche estuve en la calle Nueva York de Berisso, dando una charla sobre el 17 de octubre. La verdad que fue muy emocionante, primero porque la calle Nueva York está igual, es el kilómetro cero del peronismo, ¿no? Es el momento del lugar donde salieron los trabajadores, los frigoríficos, rumbo a la Plaza de Mayo, sabiendo que iban a ser el 17 de octubre. Los primeros volantes se publicaron ahí, los primeros claro. afiches, diciendo Libertad al Coronel. Sí, y es muy impresionante porque ahí todavía está, pareciera que estuviera vivo ese 17 de octubre, ¿no? Y yo creo que el 17 de octubre se repite todos los 17, es una verdad de perogrullo y que tiene más de metáfora que de realidad, pero se repite en esta lógica de fecha fundacional del peronismo como movimiento político, no como movimiento, no como organización política o no como desde su liderazgo, sino desde la incorporación de las masas y de los trabajadores a la política argentina. El Día de la Libertad es un día complicado porque además ha sido operacionalizado por el peronismo. Nosotros tenemos el recuerdo tipo Villiquen de un 17 de octubre feliz, pacífico, donde los trabajadores fueron a rescatar a su líder, y por eso se llama el Día de la Lealtad. Pero si uno recuerda las crónicas de esos días, tiene que pensar en que no fueron tan pacíficas y no fueron tan alegres esas manifestaciones, y que en Berisso y en La Plata hubo huevazos y piedrazos contra los principales edificios de lo que era el régimen anterior, las universidades, los bancos, el Jockey Club, la sociedad rural, la UIA, las bolsas de comercio, fueron apedreadas y tiraron bombas de sí, además de esa marcha no se sabía si podía haber una gran represión, nadie sabía nada. Y en Buenos Aires ocurrió algo parecido, por lo tanto ahí lo que surgió no es un Día de la Lealtad pacífico, sino en realidad una manifestación voluntaria de la clase trabajadora argentina, por decir, nosotros tenemos el derecho a sentarnos a la mesa de la negociación en la política grande y además elegimos a nuestro propio líder. Porque la idea de lealtad es una idea que le da cierta pasividad a los trabajadores y al movimiento organizado, es decir, no les queda otra que ser obedientes, ¿no? Que ser leales. En realidad ahí hay un contrato entre el líder y la masa de trabajadores, ¿no? Esa operacionalidad sobre el Día de la Lealtad es una operacionalidad que hace Perón en función de su propio beneficio en las marchas ya sí festivas que se hacen entre el 46 y el 55, pero que después nunca más vuelven a tener esa lógica festiva, excepto la del 17 de octubre del 73. Después ya prácticamente no hay marchas en democracia, no hay marchas en libertad, y la mayoría de esas marchas del 17 de octubre son reprimidas por los 18 años de Revolución Libertadora. ¿Hoy se podría dar otra vez un 17 de octubre o las circunstancias históricas ya no permiten? Bueno, en aquel momento no existía el poder de los medios concentrados, ni la televisión, ni si existía la radio. Yo creo que el 19 y 20 de diciembre fueron pequeños de 17 de octubre. Yo creo que el argentinazo cultural del Bicentenario fue una especie de 17 de octubre, ¿no? Donde son, ¿por qué pienso en 17 de octubre? Porque son manifestaciones cuasi espontáneas, como si lo espontáneo fuera positivo en sí mismo, pero que superan las expectativas de las organizaciones o que quiebran el clima que estaba presupuesto por los sectores dominantes o por los sectores de poder, ¿no? Y eso ocurrió un par de veces más en la Argentina. Lo que pasa es que se puede prever, no se puede prever nunca, ¿no? El 17 de octubre no lo previó ni el propio Perón, ¿no? En la carta que le escribe a Evita diciéndole nos vamos a ir a Chubut a vivir, ya alguna vez contaremos lo que quisimos hacer. Y es una carta de un hombre vencido, de un hombre de 50 años que está vencido, que ya sabe que se retira y que se jubila, ¿no? ¿Cuánto tiene de peronismo el kirchnerismo o no tiene nada que ver? Porque algunos medios dicen que no. ¿Y cuánto es una etapa más del peronismo o pudo haber sido la resistencia, distintos momentos de la historia? Yo creo que el peronismo es muy complejo de analizar, es muy difícil de definir. Creo que hay que definirlo por extensión y por comprensión. Yo no creo que haya varios peronismos. Yo creo que hay distintas interpretaciones de lo que es el peronismo en determinados momentos históricos, y uno puede decir que doctrinariamente hay peronismos
que no son nada peronistas, ¿no? Como por ejemplo el de Menem. Sin embargo, yo no podría negarle al menemismo su condición de peronista en muchos aspectos, incluso en el aspecto que para mí es más sobresaliente del peronismo, que es la lógica de pacto social, ¿no? La lógica de pacificación en función de una negociación con un otro que es, en términos muy primarios, quienes disputan la renta agraria en la Argentina. Y creo que el kirchnerismo, en ese sentido, es la mejor interpretación posible del peronismo en esta coyuntura. Vos podés decir, ¿hay alguien que interpreta mejor el peronismo que el kirchnerismo? Sí, lo puede haber, pero no lo hizo posible. Por lo tanto, en términos de posibilidad concreta, el kirchnerismo fue el que encarnó el peronismo hoy, ¿no? Así es. La mirada de que el kirchnerismo no es peronista es una mirada sesgada, una mirada que está anclada en la visión que los 90 clavaron del peronismo, ¿no? Así es. Hablemos un poquito de actualidad, porque vos sos un importante analista político. ¿Cómo ves esto que esta semana sucedió? Yo un poco lo decía al inicio del programa, de que todos los partidos de oposición salieron a prometer que vamos a derogar esto, vamos a derogar todas las leyes. ¿Qué sensación te da este rol de la oposición? Yo creo que la oposición, cuando comete esos errores, se encierra en el albergue Warnes, ¿no? Que fue el gran símbolo de la derrota de la dictadura de la Revolución Libertadora. Perón iba a ser un hospital, ese hospital Perón lo retrasa porque no se queda con no tiene fondos, pero en el 55, cuando llega la Revolución Libertadora, lo que dice es: no vamos a continuar este hospital porque es una obra de Perón. Y lo deja parado durante 30 años, ¿no? Y finalmente viene Menem y lo tiene que destruir con la implosión que todos vimos en vivo y en directo. Yo creo que cuando la oposición piensa en derogar todas las leyes del kirchnerismo, se encierra en el albergue Warnes, se encierra en esa metáfora de yo no voy a continuar absolutamente nada, yo soy no quiero decir la continuidad de la Revolución Libertadora, pero sí la continuidad de la imposibilidad de hacer en la Argentina, ¿no? Incluso apareció en estos días un proyecto de Laura Alonso, del PRO, diciendo: nunca más vamos a permitir que se use el nombre de Perón o en una plaza o en un centro cultural o lo que sea. Parecía acordarnos al artículo del decreto 4161 que no se podía nombrar más, ¿no? Sí, que es lo que por ahí algunos sueñan, ¿no? Sí, que no se pueda nombrar más a Cristina o al kirchnerismo. A mí los que más miedo me dan en la Argentina de siempre son los democráticos, ¿no? Los democráticos siempre tienen una facilidad para reprimir a los demás en la Argentina. Los que están preocupados por la institucionalidad, por los valores democráticos, son los primeros que a la hora de hacer políticas públicas hacen políticas públicas represivas, ¿no? ¿Cómo ves al gobierno? Porque hay dificultades económicas. Sí. ¿Cómo ves a la presidenta en estos días? No, a la presidenta la veo renovada. Creo que el kirchnerismo ha reforzado algunas lógicas propias. Los cambios en el Banco Central tienen que ver con eso. La pelea con los fondos buitres tiene que ver con más kirchnerismo. Creo que el lanzamiento del satélite amplía la lógica del kirchnerismo hacia una lógica de Argentina productiva, pero además de Argentina de producción de alto nivel tecnológico. Y creo que había sido el primer peronismo. Sí, en realidad es. Yo siempre busco esas metáforas, ¿no? Pero digamos, el ARSAT 1 es algo parecido a la Comisión Nacional de Energía Atómica de Perón, ¿no? Digamos, vuelve a resonar esa lógica de Argentina potencia, del orgullo de ser el único país en Latinoamérica que puso al aire un satélite propio. Y eso en la época del viejo peronismo estaba muy presente. Es cierto que el gobierno tiene algunas dificultades. La principal dificultad es que su liderazgo político está imposibilitado a reelegir en el 2015 y eso genera en la sociedad una especie de distensión de tipo quinto año del secundario, donde como vos sabés que se termina, te crees con derecho a hacer cualquier cosa. Y en algún punto los factores de poder hacen eso, digamos, ¿no? Viven en un quinto año del secundario donde ya saben que el poder político no tiene la misma fuerza de imponer políticas públicas como la tenía hace 1 o 2 años, ¿no? Hay muchos candidatos por el Frente para la Victoria para el año que viene, lo ha dicho Scioli, lo ha dicho Uribarri, Rossi, Tayana. ¿Vos qué creés que va a haber, que es mejor que haya unas pasos donde todos peleen, o te parece mejor que quizás la presidenta con esos mismos candidatos se pongan todos de acuerdo y haya de alguna manera una lista
de consenso, por lo menos para presidente, para la gobernación de Buenos Aires? Yo creo que lo mejor es, en esto voy a ser casi tautológico, lo mejor es lo que sirva para ganar las elecciones para el Frente para la Victoria. Y creo que en ese sentido hay que ser peronista en el análisis del Frente para la Victoria. Es decir, el que gana el que conduce, y el que conduce ganó porque es efectivo y es eficiente. Y yo creo que la Presidenta de la Nación, que es de alguna manera la conductora del espacio político del peronismo, tiene una estrategia determinada para tratar de ganar las elecciones. La continuidad del 2015 es importante, y también es importante pensar el kirchnerismo o el peronismo a futuro, ¿no? Yo creo que hay dos escenarios posibles, que es el escenario de elecciones de las PASO ampliadas con muchos candidatos, o una elección acotada a dos candidatos, ¿no? Donde uno seguramente sería el candidato de la presidenta. Y habría que ver cómo ¿Te parece que se va a jugar la presidenta o no, qué? No digo que se juegue ella sola, Que ella puede. Sino que se vaya armando en ese escenario, ¿no? En definitiva, No me imagino a la presidenta jugándose fuertemente en una elección en la cual ella no es candidata propia, ¿no? Pero no por mezquindad política, sino por lógica política. Pero el kirchnerismo no tiene lógica, con lo cual todo esto que estamos hablando evidentemente va a caer en saco roto cuando la presidenta accione, ¿no? Porque falta el verano, nos hemos equivocado en la elección de vicepresidente, en la elección de tantas cosas que ya sabemos que el kirchnerismo utiliza la lógica de la oportunidad, del asombro y la sorpresa para gobernar, y por lo tanto es difícil analizar qué es lo que va a hacer el kirchnerismo, porque justamente una de sus virtudes es la sorpresa y el asombro. Entonces, si vos cantás mucho la jugada, posiblemente hagan otra cosa porque la jugada ya está demasiado cantada. Bueno, Hernán, agradecemos que hayas pasado otra vez por Diagonales TV. Una vez al año siempre nos encontramos, y es bueno esto de hablar un poco de historia, especialmente para los más jóvenes que por ahí no conocen que no todo comenzó ahora, sino que tenemos muchos años de lucha. Vamos a un breve corte y ya estamos con Juan Enrique y el análisis económico. Gracias. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Parecía imposible. Los bericenses nos habíamos acostumbrado a que nuestro puerto sea una página perdida en la historia. Pero un día algo cambió. Los trabajos se multiplicaron y con ellos la esperanza. Berisso, una ciudad con energía transformadora. Enrique Lesac, intendente. Del 4 de septiembre al 12 de octubre, 37ª Fiesta Provincial del Inmigrante.
Berisso te espera con danzas, comidas típicas, música, tradición y todo el color de 20 colectividades en la carpa del Centro Cívico, Avenida Montevideo y 10, del 4 de septiembre al 12 de octubre, 37ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Más información en berisso.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Organizan Asociación de Entidades Extranjeras. Municipalidad de Berisso. Auspicia YPF. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La sensación que me transmite andar en skate es una sensación increíble de libertad. El slackline me transmite paz, tranquilidad, armonía, confianza. El freestyle es como respirar, es el mejor psicólogo que podés tener. El parkour para mí significa mi vida. Me enseñó muchas cosas, saber que puedo siempre a más y nunca estancarme en nada. Para mí bailar es como ser libre. Descubrí que no sé cómo se hace para vivir sin bailar. Vení a Tecnópolis, un mundo por descubrir. Abierto de miércoles a domingos de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Para visitarnos con tu escuela, informate en tecnopolis.ar. Mirá, vos sabés que sos linda. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. Pero voy a necesitar tu disponibilidad y tu pasaporte al día. Porque quizás tengas que viajar ya. Abramos los ojos. Este casting es la semana que viene en Capital Federal. Y después el trabajo se divide entre Argentina y los Estados Unidos. No todo casting es real. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto. Toda semana nos encontramos con Juan Enrique para hablar un poco del análisis económico y la primera pregunta, vamos a tocar 2 o 3 temitas, pero el primer tema es que sigue bajando el dólar, un poco como llamando la atención, ¿no? Que había estado hace un mes atrás en 16 pesos y ahora está en 14. ¿Eso a qué se debe? Sí, habíamos anticipado, Alfredo, que el precio del dólar 16 pesos no era real, sobre todo cuando lo comparábamos con la inflación acumulada desde el año 2007. Y no se explicaba por qué había aumentado tanto el dólar. Había movimientos especulativos. Sobre todo, acordate que en ese momento, hace 3 semanas, te traje esta imagen que podemos ver al aire, que si comparamos el dólar, tanto el paralelo como el oficial, y lo ajustamos por inflación, podemos ver que el precio del dólar sería 14 pesos con 30. En ese momento había superado los 16 pesos, algo muy preocupante cuando hablábamos del salario de los trabajadores, el poder de compra del salario. Y en ese momento también dijimos que estaba, digamos, sobrevaluada la cotización de la moneda extranjera. Bueno, hubo controles, hubo muy buenas expectativas por parte del nuevo presidente del Banco Central. Sobre todo también se pudo ver la gestión del expresidente del Banco Central. Cuando hablamos del dólar hablamos de un activo financiero. Y debe existir incertidumbre al momento de operar. El que vende el dólar piensa o vende ese dólar porque piensa que va a bajar. El que va a comprar un dólar lo va a comprar porque piensa que va a subir. Si se filtraba información
a algunos bancos amigos, eso perjudicaba directamente a lo que es el mercado de la divisa extranjera y eso afecta directamente al salario de todos los trabajadores, ¿no? Vamos a hablar ahora de los precios y eso, pero antes una pregunta breve. ¿Algún candidato de la oposición ha salido a decir que en 90 o 100 días desaparece el cepo? ¿Es así tan fácil que desaparece el cepo? Qué interesante pregunta, ¿no? Sabés que yo entiendo por ahí a este candidato la buena voluntad de mejorar la forma de vida de todos los argentinos y me parece bárbaro, esperemos a ver cuáles son los puntos que propone, ¿no? Pero cuando hablamos de un país y lo que le sucede a la Argentina es como que Argentina está en el veraz internacional porque en este momento está como en cesación de pagos, técnicamente, ¿no? Y si lo comparamos, un vecino que nos está mirando, que por ahí necesita sacar un crédito porque necesita dinero y va al banco a pedir prestado dinero y le dicen, mirá, vos estás en veraz porque no pagaste el teléfono celular. Y seguramente hacer ese trámite para salir del veraz tarda más de 3 meses. ¿Cómo podemos pensar que ese solo... es un tema que seguramente vamos a hablar en otra semana, que solo en por qué 100 no hay días, créditos sí. o son tan caros. Bueno, lo podemos hablar, sí. Tenemos pocos segundos, pero creo que precios. Hablemos de precios que le preocupa a la gente, obviamente. La emisión monetaria para financiar gasto público, para mí, no es la única explicación de por qué aumentan los precios, ¿no? Tenemos la falta de oferta de bienes, también tenemos lo que es el exceso de demanda. Pero en estos días se conoció el índice Congreso, ahí vemos la foto del índice Congreso, una imagen que traje de cuál es el número del mes, digamos, el mes pasado, 2,48. No, pongamos la imagen de lo que es el índice Congreso, 2,48%. Te digo, realmente, en términos estadísticos, y el que estudió estadística, eso es un mamarracho estadístico. Sobre todo cuando publicás que vas a tener una inflación interanual del 40%, y como decíamos semana tras semana acá en este programa, que las expectativas son muy importantes de lo que puede pensar el vecino, lo que puede suceder, ¿no? Claro. Si al vecino le decimos que el aumento de precios va a ser de un 40%, va a aumentar. Mirá los precios que te traje, estos son algunos precios de los sectores más populares. Es un índice o una canasta de bienes que medimos acá en diagonales desde enero. Comprar esta canasta a principio de año nos salía 72 pesos. En este último mes, esta última medición, nos costó 96 pesos. ¿Qué te quiero decir con eso? El mes pasado, digamos, los precios de agosto fue de 97 pesos. Hay, o se puede ver, en los sectores más populares una desaceleración de precios. Y esta es la realidad. Los vecinos que están mirando pueden ver estos precios y es la realidad de los sectores más populares. Por eso, insisto, que en términos estadísticos lo que mide la inflación Congreso es realmente un mamarracho. Juan, la seguimos la próxima semana. Bueno, hemos llegado al final del programa. Quería tocar un tema más que me parece muy importante esta semana, que fue el lanzamiento del ARSAT 1. Sin lugar a dudas que la Argentina, entre los 8 países del mundo, que tenga un satélite para comunicaciones, realmente es un hecho clave y fundamental para el desarrollo, como cuando en la primera época del peronismo habíamos hecho aviones, habíamos hecho el tema de la energía atómica. Bueno, ojalá que esto siga, porque no solamente le da desarrollo al país, sino también le da trabajo a una cantidad impresionante de científicos. Bueno, como todas las semanas, gracias por estar y nos volveremos a ver la próxima semana por la señal de CN23. Buenas noches.